Adelante, caballeros, y mientras nuestros hermanos pasan recogiendo su ofrenda, a usted le pido que por favor abra su Biblia en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Y vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Génesis. Ya pasamos más de la mitad del libro, así es que vamos rápido rumbo a terminarlo y a ver qué libro nos toca después de este, si es que el Señor retrasa su venida. Génesis capítulo 35 es donde seguimos en esta tarde. Y oremos una vez más. Padre, al abrir tu palabra, bendícela, enséñanos a través de ella. Y Señor, que podamos conocer mejor tu corazón, tu mente, y que nos ayude, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, a poder recibir lo que tienes para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado estudiando la vida de Jacob, ¿verdad? El hijo de Isaac, aquel a través del cual el Señor iba a seguir con la promesa que le había dado en un momento dado a Abraham. Jacob se había ido de la casa de su papá Abraham y de su mamá Sara, y había ido a la casa de un tío en donde se casó y en donde tuvo hijos. Antes de irse había engañado a su hermano mayor y le había robado la primogenitura y se fue huyendo, y cuando iba de regreso a su casa él pensaba que su hermano Esaú lo iba a estar esperando para hacerle algún daño, para matarlo. Pero él idea cómo puede calmar la ira de su hermano y le envía muchos regalos de todo el ganado y todas de todas las riquezas que él tiene, y eso como que calma un poco a Esaú, aunque Esaú no parecía que tuviera el deseo de hacerle algo a su hermano. De todas maneras, Jacob trata de calmar un poco la ira de su hermano. El Señor había llamado a Jacob de donde estaba, o le había dicho que fuera de nuevo a Betel, que fue aquel lugar en donde el Señor se le apareció a Jacob. Pero Jacob decide que no se va a ir a Betel, decide que se va a ir a una ciudad que se llama Siquén. ¿Sí? Una vez que llega a Siquén, la vida de Jacob no está yendo como a él le hubiera gustado. Creo que él pensaba que volver a su casa iba a poder estar en paz, iba a poder vivir cerca de sus padres, iba a poder vivir cerca de gente que conocía, y pensaba que todo iba a estar bien. Pero no estaban saliendo las cosas como él esperaba que salieran. Mientras él estaba ahí en la ciudad de Siquén, si ustedes se acuerdan, él tenía una hija, se llamaba Dina. En el capítulo 34, los versículos 1 y 2, leímos que Dina, su hija, que había sido su hija por medio de Lea, le quiso ir y quiso salir a ver a las mujeres de la ciudad en la que vivían. Y Siquén, que era el nombre del principal de ahí de la ciudad, de Hamor, el jibita, era príncipe de aquella tierra, la tomó con violencia y se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, la violó. Sí, este joven, Siquén, miró a Dina, miró que era hermosa, la miró sola. Ella anduvo, fue a ver qué eran las costumbres de aquel lugar, fue a ver cómo se divertían las muchachas de esos rumbos, y al verla sola la atacó con violencia, nos dice, se acostó con ella y la deshonró. Al ver los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, que su padre no respondió con la dureza que ellos pensaban, esperaban que respondiera por lo que había sucedido con su hermana, se dieron a la tarea de vengarse ellos mismos de lo que le habían hecho a su hermana. Si ellos supieron que su padre se dio cuenta, su padre no reaccionó como ellos esperaban que reaccionara, como yo creo que nosotros esperaríamos que un padre reaccionara si su hija es violada, y ellos se dan a la tarea de vengarse por lo que Siquén les hizo a su hermana. Siquén quería casarse con Dina, pero sus hermanos le dijeron que no podían permitir que su hermana se casara con un hombre incircunciso, y le hicieron una proposición a Siquén. Le dijeron a Siquén, o le propusieron que todos los hombres del lugar se circuncidaran, y así los hombres de ese lugar iban a poder tener a las hijas de los hijos de Jacob como esposas, y los hijos de Jacob iban a poder tener a las hijas de ellos como esposas, y así iba a haber un intercambio entre ellos, iba a poder haber trueque entre ellos, iba a poder haber ventas y compras, y iban a poder hacer negocios los unos con los otros. Los hombres de la ciudad deciden que está bien,
que lo van a hacer. Para Siquén valía la pena pasar por lo que tuviera que pasar para poder tener a Dina como su esposa. Y convenció a todos los hombres de aquel lugar de que hicieran lo que los hijos de Israel les pedían que hicieran. Pero los hijos de Israel lo que traían eran un plan con maña. ¿Sí? La única razón por la que les pidieron que se circuncidaran es porque sabían que iba a llegar el momento después de la circuncisión de que iban a estar sufriendo de mucho dolor y no iban a tener la oportunidad para defenderse. ¿Sí? Y en el capítulo 34, los versículos 25 al 31, leemos que al tercer día, cuando los hombres de Siquén experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, que eran dos de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, y luego de sacar a Dina de la casa de Siquén se fueron. Y los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. El versículo 28 del capítulo 34 dice: se llevaron ovejas, vacas y asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. También se llevaron todos los bienes que había en las casas y se llevaron captivos a todos sus niños y sus mujeres. Y entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: ustedes me han creado un gran problema, me han hecho odioso a los cananeos y fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí, me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Pero ellos le respondieron: ¿y él tenía que tratar a nuestra hermana como una ramera? Entonces los hijos de Jacob, al ver que su padre no estaba reaccionando como debía reaccionar, ellos tomaron la rienda del asunto y ellos decidieron que ellos iban a poner solución al problema que se había suscitado. Sí, pero no fueron muy sabios en hacer eso, porque no se pusieron a pensar que ellos y sus padres eran muy pocas personas y optaron por la peor de todas las soluciones, que fue no solamente causar este daño a Siquén y a su padre o su familia inmediata, sino que a todos los hombres de la ciudad. Ahora, qué tan grande era Siquén no sabemos, pero sabemos que hubo una gran matanza y los demás hijos de Israel se llevaron todo lo que había en la ciudad, se llevaron todo lo que tenían esos hombres. Jacob entonces estaba en una situación en su vida, estaba en una etapa en su vida en la que necesitaba un cambio. Necesitaba cambiar de ambiente, necesitaba cambiar el lugar en donde estaba, lo que estaba pasando ahí en donde vivía, estaba afectándolo a él, estaba afectando a su familia, estaba afectando todo lo que quería hacer, estaba afectando básicamente el plan de Dios. Y yo creo que esa es una cosa que todos nosotros debemos de pensar en ello. Si las cosas que estamos haciendo, el lugar a donde estamos, el lugar a donde queremos irnos a vivir, el trabajo que queremos obtener, etcétera, etcétera, ¿cómo va a afectarnos no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestra esposa, a nuestros hijos? Sí, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Porque a veces le pedimos a Dios que nos dé ciertas cosas, pero no nos ponemos a pensar cómo eso va a afectar el resto de las áreas de nuestra vida. Y pensamos en el momento que quizás eso sea lo mejor para nosotros, pero nunca anticipamos porque no tenemos la visión de Dios o porque no consultamos con Dios las cosas que van a pasar. Entonces, Jacob necesitaba un cambio en su vida. Y Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer. Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer. Y yo me pongo a pensar, si nosotros también hiciéramos exactamente lo que Dios nos dice a través de su palabra, lo que claramente está escrito en su palabra, que nos ayuda a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, etcétera, etcétera, creo que nuestras familias no fueran tan disfuncionales, ¿verdad? Porque hablamos de la familia disfuncional y como vamos a ver aquí y le hemos estado viendo, esta familia era una de las familias más disfuncionales acerca de las cuales yo he leído en toda mi vida. Pero noten lo que le dice el Señor a Jacob en el versículo 1 de Génesis 35. Dios le dijo a Jacob, y les recuerdo, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, quizás sea un poco diferente a lo que ustedes están leyendo. Me imagino que la mayoría tienen la Reina Valera 60. Versículo 1 de nuevo del capítulo 35 dice: Dios le dijo a Jacob, prepárate para ir a Betel y quedarte ahí. En Betel harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Noten, prepárate. Quiere decir que no estaba preparado.
Prepárate y una vez que estés completamente preparado, vas a ir a Betel y no te vas a mover ni a diestra ni a siniestra, no vas a irte más hacia el norte o más hacia el sur, te vas a quedar ahí. Y no solamente eso, sino que ahí en Betel vas a construir un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El incidente de Siquem fue porque Jacob fue a Siquem en lugar de irse a Betel, donde se suponía que Dios le había dicho que tenía que estar. Sí, y nosotros a menudo terminamos en grandes problemas que traen mucha dificultad, de nuevo, para nuestras familias y a veces para gente en que nos rodea, que vive a nuestro alrededor, que de alguna manera tenemos nosotros contacto con ellos, por no ir a donde Dios nos dice que vayamos. Sí, tenemos que estar muy seguros y tenemos que estar constantemente poniéndonos en las manos de Dios y buscando su gracia y buscando su dirección y buscando que Él nos guíe por el poder del Espíritu Santo y a través de su palabra, para que las cosas que hagamos sean realmente de bendición, aun cuando no sean tan esplendorosas o tan grandes o tan buenas o tan caras como nosotros pensamos que deben ser. Sí, no debemos despreciar las cosas pequeñas, no debemos despreciar las cosas humildes, no debemos despreciar aquello que Dios nos ha dado en su perfecta voluntad para que las disfrutemos, sí, a veces deseando más, a veces anhelando más quizás o mejor, pero sabiendo que eso es lo que tenemos ahorita porque eso es lo que Dios nos quiere dar y debemos de estar contentos con lo que Él nos da. Sí, ahora otra cosa, la única cura para el problema que Jacob tenía, la única manera en la que su vida iba a cambiar, iba a ser transformada, era separarse de la mundanalidad en la cual se encontraba. Sí, no iba a poder hacer un cambio en su vida, su vida no iba a poder tomar un giro por lo positivo si se mantenía ahí donde estaba. Tenía que haber un cambio en su vida. Sí. Y luego la única manera que podemos deshacernos, como aquí se quería deshacer Jacob, de todo lo que nos estorba para poder tener una vida espiritual fuerte y eficaz, es identificar lo que nos está debilitando, es identificar lo que nos está estorbando, es identificar lo que nos está descarriando, desviando del plan de Dios, ¿sí? Y separarnos de ello. Sí, tenemos que separarnos de ello. A veces eso es difícil, porque implica que vamos a dejar algo que quizás sea importante o valioso para nosotros. Pero más vale dejar esas cosas a un lado que nos están debilitando, que no nos están dejando tener una vida espiritual eficaz, una vida espiritual dinámica. La tenemos que hacer a un lado y tenemos que volvernos hacia donde Dios nos dice. Ahora, ¿hacia dónde le dice Dios a Jacob que tiene que irse? A Betel. ¿Se acuerdan por qué le puso Jacob a ese lugar Betel? Porque ahí se encontró con Dios. ¿Y saben lo que quiere decir Betel? La casa de Dios. La casa de Dios. Sí, nosotros también tenemos que volvernos a donde Dios se nos reveló por primera vez. Yo me aventuro a decir que Dios se nos reveló a la mayoría de nosotros por primera vez en su casa, en la iglesia o en algún lugar en el cual había una congregación reunida adorando a Dios, estudiando la palabra de Dios, conviviendo los unos con los otros en el amor de Cristo, y ahí fue donde Dios se nos reveló por primera vez. Sí. Pero a menudo lo que sucede es que estamos pasando por ese tipo de problemas, estamos necesitando un cambio, estamos necesitando que nuestra vida dé un giro hacia lo mejor, a lo más positivo. Y el último lugar a donde nosotros nos da por ir, y el primero que evitamos a veces, es que la casa de Dios, es la iglesia. Porque voy a tener que dar la cara.
Porque voy a tener que hablar de mis problemas, porque alguien me va a preguntar y le voy a tener que decir, porque no quiero que nadie me moleste, este es mi problema, yo lo voy a solucionar, yo sé que yo tengo las fuerzas para hacerlo, yo sé que yo tengo la habilidad para hacerlo, yo no necesito a nadie, no necesito que andarle platicando a nadie mi situación y platicarle el problema que tengo. Yo sé que los pastores siempre nos están diciendo que si tienen problemas vengan a consejería, vengan a hablar con nosotros, hablen con sus líderes de grupo de hogar, hablen con algún hermano al que le tengan confianza, hablen de eso, pero no quiero tener que hacer nada de eso. Yo voy a lidiar con mi propia pena, con mi propio dolor, con mi propio problema, como yo sé que debo de hacerlo y no necesito a nadie. Y no es que no ame a los hermanos, no es que no quiera reunirme con ellos, es que simplemente ahorita no tengo ganas de hacerlo y punto. Y si no quiero ir, no voy a ir, y no importa qué tanto digan, no voy a estar ahí. Y eso es lo que hacemos, y preferimos nosotros quedarnos nosotros mismos viviendo esa situación que no podemos soportarla más. Necesitamos ayuda, necesitamos llorar, necesitamos decirle a alguien. Y ¿saben qué mejor lugar que la casa de Dios para hacerlo? Pero es lo que evitamos más. A veces la vergüenza nos lleva a no querer ir. Hay gente que tiene problemas financieros, que hasta pierde su casa, pierde las cosas que tiene. Y por no ir a la iglesia, a la casa de Dios, en donde por primera vez Dios se le reveló, a hablar con alguien, a pedir ayuda a alguien, lleva la carga consigo mismo y por sus propias fuerzas, y a veces la carga es demasiado pesada y lo hace tambalear y caer. Tenemos que ver las cosas que Dios nos habla en la Biblia y tenemos que aplicarlas a nuestra vida, porque si las está diciendo en la Biblia es porque nosotros también las necesitamos aplicar, así como se las hizo a los personajes de la Biblia acerca de los cuales estudiamos. También nosotros debemos hacerlo. Jacob entonces necesitaba un cambio. ¿Y qué le dijo Dios? Ve a la casa de Dios. Y le dijo, vuelve y quédate ahí. No te muevas de ahí. Ese es el lugar en el que necesitas estar. Ahí es en donde vas a encontrar un nuevo enfoque. Ahí es donde vas a encontrar una nueva visión. Sí, porque a veces pensamos que nosotros lo podemos hacer solos en casa, ¿verdad? Yo no tengo que ir a la iglesia para orar, yo puedo orar en mi casa. Y no oramos. Yo no tengo que ir a la iglesia a estudiar la Biblia, yo puedo estudiar la Biblia en mi casa y no la estudiamos. Yo no tengo que estar alabando a Dios con un grupo de personas, yo puedo alabar a Dios aquí en mi casa y no lo alabamos. Oímos el radio, ponemos música, vemos la televisión. ¿Y cuánto de todo lo que hacemos tiene que ver con la alabanza a Dios? ¿O tiene que ver con el estudio de la palabra? ¿O tiene que ver con la oración? Alguien me dijo una vez, ¿quieres perder peso? Y yo le dije, sí. Te voy a dar una sugerencia. Y le dije, ok. Y me dijo, empieza el próximo lunes escribiendo todo lo que te comas. No importa qué tan pequeño sea, escribe todo lo que te comas. Y te vas a dar cuenta que la razón por la que no puedes perder peso es porque estás comiendo demasiado, pero no te das cuenta de cuánto en realidad estás comiendo. Y pensé, ok, porque yo siento que no como mucho, ¿verdad? Y cuando le digo a mi esposa, es que no como tanto, me dice, eso es lo que tú crees, ¿verdad? Y me di a la tarea de escribir que me comí una manzana, que me comí un Snickers, etcétera, etcétera. Con lo que me comí el lunes nada más me hubiera alcanzado para vivir martes y miércoles. Y me di cuenta que era cierto lo que me decían. Pero decidí no seguir con la lista porque me estaba atormentando yo solo y a mí no me gusta atormentarme yo solo. Ahora, yo les voy a dar una sugerencia. ¿Quieren saber qué tan espirituales son? Comiencen a hacer una lista de todas las cosas espirituales que hacen en su casa día con día. Si oraron 15 minutos, pónganle que oraron 15 minutos. Si leyeron 10 versículos de la Biblia o 10 capítulos, pónganle que leyeron 10 capítulos. Si estuvieron alabando a Dios durante 15, 20 minutos, pónganle que estudiaron 15, 20 minutos. Si son honestos consigo mismos, ¿saben qué van a descubrir? Que no están ni alabando a Dios, ni orando, ni estudiando la Biblia, tanto como ustedes creen que lo están haciendo. ¿Por qué?
porque están solos, con sus propios pensamientos, con sus propias cargas, con sus propias preocupaciones, con todas las cosas que los están aquejando. Y aunque de vez en cuando sale un Dios mío por aquí o ayúdame Señor por allá, no es lo mismo que estar aquí reunidos, cuando nos reunimos aquí a las 6:45 a estar orando, que a propósito ya volvimos al horario normal, así es que a las 6:45 vamos a estar orando aquí los martes. No es lo mismo estar alabando al Señor aquí durante 20 minutos todos juntos alzando manos y voz al Señor. No es lo mismo abrir la palabra y leer juntamente con la persona que esté aquí detrás del púlpito exponiendo la palabra y decir si es cierto, eso es lo que veo ahorita, nunca lo había visto esa. No es lo mismo. Y si nos pasamos 1 hora y media aquí hoy y nos pasamos 1 hora y media juntos haciendo lo mismo, el domingo son 3 horas, ¿sí? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. Quiere decir que ¿cuántas horas tiene una semana? Y si lo único que hacemos es lo que hacemos aquí el domingo y el martes, eso es lo único que están ingiriendo como alimento espiritual. ¿Y por qué lo hacemos? Porque estamos aquí reunidos haciéndolo con ese propósito. Por eso el Señor dice, ve a la casa de Dios. Y luego le dice, haz ahí un altar a Dios. ¿Qué es un altar? ¿Para qué se usa un altar? El altar no es nada más una plataforma como esta. Esto le llamamos altar, ¿sí? Pero no es nada más un montón de piedras o un altar de madera o lo que vemos aquí. El altar no es nada, es una plataforma. ¿Saben cuándo esto se convierte en altar? Cuando alguien viene y presenta un sacrificio sobre él. Por eso le dijo, haz ahí un altar porque vas a necesitar presentar sacrificios. El altar es un lugar en donde se ofrecen esos sacrificios, es un lugar en donde se presenta delante de Dios lo mejor y lo más valioso que tenemos. En donde nos proponemos ir y poner a los pies del Señor Jesucristo nuestras ofrendas. Y no estoy hablando nada más del dinero, no estoy hablando nada más de los diezmos, estoy hablando de nuestra vida misma. En donde vamos y nos ofrecemos nosotros mismos a Dios, proclamándole nuestro amor, proclamándole nuestra devoción, proclamándole nuestro deseo de obedecerlo y de hacer las cosas que Él nos dice. Eso es lo que es un altar. Pero un altar es nada más una plataforma, un altar es nada más un montón de piedras, un altar es nada más un montón de madera, hasta que un sacrificio, hasta que una ofrenda se ofrece sobre él. Y la ofrenda que nosotros, la ofrenda que más desea Dios, más que nuestras ofrendas monetarias, más que nuestros diezmos, más que todo lo demás, es que nos ofrezcamos nosotros mismos como sacrificios a Él. Porque entonces el altar está fungiendo como debe de ser. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 12, los versículos 1 y 2, les dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es, noten lo que dice ahí, así es como se debe adorar a Dios. ¿Sí? Cuando venimos al altar y nos presentamos nosotros mismos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, así es como se debe adorar a Dios. Esa es la manera correcta de adorar a Dios. Y por eso es tan importante que lleguemos a este lugar, lleguemos, y no quiero ofender a nadie, no estoy tratando de ofender a nadie, simplemente estoy tratando de que se den cuenta de la importancia de presentarnos como sacrificios delante de Dios. Pero cuando venimos a este lugar debemos de venir con anticipación, debemos de buscar llegar a tiempo, debemos de buscar llegar con el propósito, no de platicar con los hermanos, no con el propósito de tener compañerismo y comunión con los hermanos que podemos tener después, sino con el propósito de poner todo nuestro enfoque, toda nuestra atención, toda nuestra fuerza en el sacrificio que estamos presentando delante de Dios, en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias vidas, diciéndole a Él, tú eres lo más importante en mi vida. Eso era lo que Dios estaba tratando de hacerle saber a Jacob aquí.
que tenía que volverse al lugar en donde él se había encontrado con él primero, que se había encontrado con él al principio, y darle la importancia que le dio esa vez que se encontró con él por primera vez. Porque esa vez que se encontró con él por primera vez, Jacob estaba asombrado, Jacob estaba asustado y está diciendo: oh, esta es la casa de Dios, Dios está aquí, yo no me había dado cuenta. Sí, vuelve a la casa de Dios. Vuelve y haz un altar ahí y quédate ahí. Ahí es donde tienes que estar. Ahí es donde debes estar. Acuérdense, Jacob necesitaba un cambio. Su vida no estaba yendo como debía ir. Su hija, le había sucedido lo que le había sucedido por ir a ver cómo se divertían las mujeres de ese pueblo. Por Jacob no tener la visión de pensar: es una tierra extraña, debería de enviar a alguien con mi hija para que no le vaya a suceder nada. Porque no estaba pensando en las cosas malas que pudieran suceder. Él estaba tranquilo, él estaba contento en donde estaba, pero Dios no estaba contento con él y tenía que cambiar. Por eso Pablo le sigue diciendo a los romanos ahí en el capítulo 12 de Romanos y ahora en el versículo 2, les dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. O sea, no se conformen a este mundo. ¿Sí? No adopten las costumbres de este mundo. No piensen como este mundo piensa. Nosotros somos separados para Dios, nosotros somos santos. Sí, así es como la Biblia nos llama a los cristianos: somos santos, somos apartados para Dios. Nuestro propósito de estar aquí es alabar, adorar, servir, amar a Dios como santos de Él que somos. Todo lo demás son cosas que necesitamos hacer, pero no es lo más importante en nuestra vida. Dios es lo más importante en nuestra vida. Y saben que cuando finalmente llegamos al punto en el que entendemos esto y lo hacemos, cuando finalmente volvemos a la casa de Dios y nos entregamos de nuevo al Señor, esto produce un efecto positivo en todo aspecto de nuestra vida. En todo aspecto de nuestra vida. Porque las cosas están en el lugar que tienen que estar. Esto no quiere decir que ya no va a haber estrés, esto no quiere decir que ya no va a haber preocupaciones, pero todo va a cambiar, nuestra vida va a cambiar, el enfoque de nuestra vida va a cambiar, porque Dios está en el altar que hemos edificado para presentarnos nosotros como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y si nosotros hacemos eso, las cosas cambian porque cambian. Y cambian no porque las cosas externas y las situaciones externas cambien, cambian porque nuestro corazón y nuestra mente cambia. Y tenemos una perspectiva diferente de nuestra vida espiritual. Sí, en el caso de Jacob, esto que hizo tuvo un muy buen efecto en él, tuvo un muy buen efecto en sus hijos. Y esto nos recuerda que la mejor cosa que podemos hacer como padres de familia, como hijos, como esposos, es que estemos en la perfecta voluntad de Dios. Sí, para que nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros padres, si somos hijos de familia, sepan que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por, para y en Dios, y no se tengan que preocupar de las cosas que estamos haciendo. Ahora, viendo hacia atrás a todo lo que le había pasado a Jacob, sin duda el encuentro que tuvo con Dios debe ser el momento sobresaliente de su vida. Sí, el volverse atrás en todo lo que le había pasado, con lo que tuvo que hacer para huir de su hermano, el que su suegro le hubiera engañado y después de 7 años le dio a la hermana mayor y no la mujer con la que él se quería casar, y luego lo hizo trabajar otros 7 años y luego trabajó durante 13 años más y su vida había sido un desastre básicamente con todo lo que le había sucedido, que fue malo o difícil. El encuentro que él tuvo con Dios debe haber sido el momento sobresaliente de su vida. Y encontrándose en donde se encontraba en su caminar, en este momento del cual estamos leyendo, volver a ese lugar
debió haber sido como volver, o debería de ser para él, como volver a encontrarse con su primer amor. Sí, hay muchos cristianos que tenemos que volvernos a nuestro primer amor. Sí, estamos siéndole infieles a nuestro Dios. Estamos siéndole infieles al que pagó con su sangre por nuestra salvación. Y haríamos bien en volvernos a nuestro primer amor y volver a hacer las cosas que hicimos al principio. Sí. El Señor Jesucristo, al enviarle una carta a la iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 2:4 le escribe esto: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Déjeme preguntarle a usted, si el Señor le escribiera una carta hoy a usted, podría escribir en esa carta: pero tengo esto que no me deja en paz. Has dejado tu primer amor. Podría decir eso el Señor de nosotros, porque si el Señor puede decir eso de nosotros, entonces tenemos que obedecer el mandamiento que el mismo Señor le da a la iglesia de Éfeso, en donde le dice: vuelve y haz las cosas que hacías al principio. ¿Se acuerdan cuando recién vinieron a Cristo? Cuando el fervor por alabarlo y leer su palabra y orar y estar con los hermanos y tener compañerismo con ellos y estar en la iglesia era la fuerza más poderosa que tenían en su vida, que los jalaba a estar ahí. Sí, eso es lo que Dios quiere de Jacob aquí, que vuelva a ese lugar. Pero le dice: prepárate para volver a la casa de Dios. Noten lo que hace Jacob para prepararse en el versículo 2 de Génesis 35. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: desháganse de los dioses ajenos que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa y preparémonos para ir a Betel, la casa de Dios. Ahí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que me ha acompañado por donde quiera que he andado. Noten, ahí vemos parte del problema. Ahí podemos apreciar parte del problema de por qué las cosas le estaban yendo a Israel o a Jacob como le estaban yendo. Y nos damos cuenta de hasta dónde había caído él y su familia por descuidar su vida espiritual e irse a donde Dios no le había dicho que se fuera. Vemos hasta dónde había caído. Vemos todo lo que había sucedido y las cosas que se habían infiltrado en su familia, que hacía que él no estuviera bien con Dios. Y podemos ver quizás por qué la apatía o más bien la falta de urgencia en hacer lo correcto cuando su hija fue violada. Y la preocupación que tenía por las consecuencias que él y su familia tendrían que sufrir por lo que sus hijos hicieron, impulsados por el deseo de venganza. Y no clamar a Dios. Aquí nos damos cuenta de que Jacob sabía lo que su familia estaba haciendo. Jacob sabía lo que su familia había traído a su casa. Ahora, aparte de la referencia a los ídolos que Raquel había robado a su padre en Génesis 31, 19 y Génesis 31, 30 al 35, esta es la primera vez que se menciona que hubiera habido ídolos en la casa de Jacob. Y al parecer Jacob sabía de ellos, pero no había hecho nada por insistir o exigir a su familia que se deshicieran de ellos. Fíjense en eso, por favor. Él sabía que esos ídolos existían y sabía que para prepararse para ir a la casa de Dios, él tenía que deshacerse de esos ídolos y tenía que exigir a su familia que se deshiciera de esos ídolos también. Y les dice: prepárense,
Desháganse de esos ídolos, que hay entre ustedes. Tírenlos, échenlos para afuera, ya no los sigan guardando, ya no los sigan teniendo ahí como si les fueran a servir de alguna manera. Sáquenlos de mi casa, purifíquense. Y hasta les dice, noten, cámbiense de ropa. ¿Sabe qué? Como padres cristianos, es nuestro deber mantener una postura firme ante nuestra familia en cuanto a lo que nuestra relación con Dios debe ser como familia. Como familia. Debemos, de nuevo, como padres cristianos, es nuestro deber mantener una postura firme ante nuestra familia en cuanto a nuestra relación con Dios como familia. Y déjeme decirle algo, esto no va a ser fácil. No va a ser fácil. Porque va a haber gente dentro de nuestra misma familia que va a luchar contra nosotros. Que va a pelear con nosotros, que nos va a decir que estamos locos, que nos va a decir que estamos llevando las cosas demasiado lejos, que nos va a decir que estamos siendo demasiado religiosos, que nos va a decir que estamos llevando las cosas a un extremo que no hay por qué llevarlas. Ese mismo Señor Jesucristo nos dijo que los enemigos del hombre iban a estar ¿en dónde? En su propia casa. Es cierto. Va a haber una lucha. Va a haber una lucha porque desafortunadamente si no estamos al tanto de lo que nuestra familia está haciendo, poco a poco van acumulando ídolos y esos ídolos van clavándoles las uñas y cada vez que les clavan una uña más, clavan las que ya tienen clavadas más profundamente. Y para desarraigar esos ídolos después va a ser muy difícil. Tenemos que mantenernos, como decimos allá en la colonia, tenemos que mantenernos a las vivas. Y en cuanto nos damos cuenta de que algo está sucediendo, hey, ¿qué está pasando? Eso no está de acuerdo con lo que dices creer, eso no está de acuerdo con lo que profesas ser. Piensa. Ahora un consejo a los padres y madres de familia que están aquí presentes. El mantener esa postura firme ante nuestra familia no quiere decir que vamos a lograr hacerlo imponiendo nuestra religión. Noten lo que estoy diciendo, no vamos a lograr hacerlo imponiendo nuestra religión sobre nuestro cónyuge y nuestros hijos. Pues lo vas a hacer porque si no lo haces te vas a ir al infierno. Tenemos que tener mucho cuidado de que no estemos diciendo cosas que la Biblia no dice, ¿ok? Lo tienes que hacer porque si no lo haces te vas a ir al infierno. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos menores de no decirles, pues lo vas a hacer porque yo te digo que lo tienes que hacer. No, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Miren, ¿saben cómo lo vamos a lograr? De nuevo, no lo vamos a lograr imponiendo nuestra visión o nuestra idea de lo que es nuestra religión sobre nuestros cónyuges y nuestros hijos. Lo vamos a lograr, ¿saben cómo? Modelando para ellos nuestra devoción a Cristo. Modelando para ellos nuestra devoción a Cristo. Quizás algunos se pregunte, ¿pero qué es devoción? Bueno, pues qué bueno que preguntan, porque busqué la definición en el diccionario de la Real Academia Española y esta es la definición de devoción que encontré. Amor, veneración y fervor por alguien o algo. ¿Escucharon? Amor, veneración y fervor por alguien o algo. Y esto despierta otra pregunta. Amor lo entiendo. Fervor lo entiendo. ¿Qué quiere decir venerar? De nuevo, qué bueno que preguntan. Porque también tengo la definición de venerar. Escuchen, venerar quiere decir respetar en sumo grado a alguien
por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. ¿Se dieron cuenta? Se las voy a leer una vez más. Veneración o venerar, respetar en sumo, por encima de todas las cosas, en sumo grado, a alguien por su santidad. ¿Quién es más santo que Dios? Levante la mano. Por su dignidad. ¿Quién es más digno de alabanza y adoración que Dios? Levante la mano. Por sus grandes virtudes. ¿Quién es más virtuoso que Dios? Levante la mano. O a algo por lo que representa o recuerda. ¿Qué representa Cristo para usted? ¿Qué representa Cristo para usted? ¿Saben que a veces a mí mis hijos, por ser pastor, me preguntan cosas como: ¿y por qué tienes que estar en la iglesia tanto? ¿Por qué tienes que ir los domingos en la mañana y los domingos en la noche y los martes? ¿Por qué? ¿Por qué eres pastor? No porque soy pastor, porque Jesús pagó con su sangre por mi salvación. Y sí, soy pastor y tengo una obligación para con la iglesia, pero tengo una mayor obligación todavía para con mi Señor Jesucristo. Porque con la iglesia nada más puedo seguir siendo pastor, pero sin Cristo no puedo ser salvo. ¿Se da cuenta usted de lo que le estoy diciendo? Yo no tengo que tener a Cristo en mi corazón para ser pastor, y estoy seguro que hay muchos pastores que no tienen a Cristo en su corazón y pueden seguir siendo pastores. Con la iglesia puedo seguir siendo pastor, pero sin Cristo no puedo ser salvo. Y porque Él me salvó, tengo esa clase de devoción a Él. ¿Y saben qué les digo? Ustedes deberían de tener esa misma clase de devoción. Porque ustedes son salvos por la misma sangre del mismo Cristo, Hijo del mismo Dios al cual yo amo, adoro, venero y sirvo. Devoción, amor, veneración y fervor por Dios y para servirle a Él. ¿Saben qué? Cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos a ver las cosas de esa manera, no les voy a decir que van a empezar a caminar sobre nubes y que ya no sus pies ya no van a tocar el suelo y van a poder deslizarse en el aire cuando caminan. Pero sí les puedo decir una cosa con toda seguridad: su espíritu se va a sentir libre. Y aun cuando siga habiendo problemas, y aun cuando siga habiendo oposición, y aun cuando siga habiendo todo tipo de estorbos y de cosas que quieran interponerse entre usted y su devoción y su veneración de Dios, todas esas cosas las va a poder ir haciendo a un lado y poner a Dios, y va a poder poner a Dios en realidad en el lugar que Él merece en su vida. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí también es ver cómo la decisión de Jacob de obedecer a Dios, de volverse a Dios, afecta a sus hijos, aun cuando ya son grandes y tienen la edad para tomar sus propias decisiones. Porque los hijos, aun cuando ya son grandes, si tienen la edad para tomar sus propias decisiones, como vamos a ver más adelante, ellos hicieron exactamente lo que Jacob les pidió que hicieran. Porque saben que como padres de familia nosotros nunca dejamos de tener influencia sobre nuestros hijos. Y aun cuando nuestros hijos ya sean grandes, y aun cuando puedan tomar sus propias decisiones, nuestra decisión de hacer la voluntad de Dios, a pesar de toda la oposición, a pesar de todos los estorbos, a pesar de todos los ataques, puede llevarlos a ellos a hacer lo mismo. De hecho, si nuestros hijos nos ven a nosotros tomar las cosas de la fe en serio, la probabilidad de que ellos lo hagan también aumenta. Porque van a decir: ande pues, mi jefe ahora sí está agarrando eso de servir a Dios en serio. Lo está agarrando en serio.
Quiere ir a la iglesia el domingo en la mañana y no se cansa con eso. Quiere ir el domingo en la noche y no le basta con eso. Quiere estar en el estudio del martes y también quiere ir a un fellowship el viernes y quiere que nosotros vayamos con él y quiere vernos leer la Biblia y quiere leernos la Biblia a nosotros y nos pregunta por qué estamos viendo esto o escuchando aquello o leyendo lo otro y está tomando en serio esta cosa de servir a Dios y seguir a Dios. Y como aquellos que escucharon a Pedro en aquella gran predicación el día de Pentecostés se preguntan, ¿qué quiere decir esto? Y ahí es en donde entramos nosotros y decimos, mira, esto es lo que quiere decir. Que he llegado a reconocer que por la gracia de Dios soy salvo por medio de la fe. Que esto no viene de mí, sino que es un don que Dios me dio cuando no lo merecía. Que esto es algo que Él me ha regalado sin que yo hiciera nada para ganármelo. Y si Él me ha dado esto que es tan valioso, si Él me ha dado esta seguridad de que voy a estar en el cielo con Él, no hay nada que yo no esté dispuesto a hacer por Él. Porque nuestra influencia sobre nuestros hijos siempre va a estar ahí. Y aunque no quieran, un día se van a encontrar ellos mismos haciendo cosas que odiaban cuando nosotros las hacíamos. Porque a mí me sucede cada rato. Regaño a mis hijos o hago algo y de repente la que viene a mi mente es mi mamá haciéndolo conmigo y el coraje que yo sentía cuando ella lo hacía conmigo. Y cuando me sorprendo, me río. Porque cuando ella lo hacía, yo daba patadas contra el aguijón. Pero ahora que yo lo hago, entiendo que lo hacía por amor. Entiendo que lo hacía porque quería mantenerme en el camino recto. Entiendo que lo hacía porque no quería que sufriera muchas de las cosas que desafortunadamente ya tuve que sufrir por no hacerle caso. De nuevo, si nuestros hijos nos ven a nosotros tomar las cosas de nuestra fe en serio, la probabilidad de que ellos lo hagan también aumenta. Aumenta. Aunque a veces parezca que no nos oigan, aunque a veces les vayamos a caer gordos, aunque a veces se nos rebelen, aunque a veces hagan lo que hagan, de todas maneras, porque nos ven que nosotros lo estamos tomando en serio, tienen que tomar nota de ello. Noten lo que hacen los hijos de Israel en el versículo 4. Ellos le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder y los zarcillos que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando salieron, el terror de Dios cayó sobre las ciudades de los alrededores y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Noten, los hijos de Jacob, de nuevo, ya tenían edad para tomar sus propias decisiones. Hubieran podido decir, ¿sabes qué, jefe? Estos ídolos de oro me han costado mucho dinero y no me puedes hacer de ellos, así es que yo los voy a guardar por si algún día me falta algo, con ellos puedo pagar por lo que me falte. Pero no hicieron eso, respondieron positivamente a lo que su padre les pidió. Porque les dijo, prepárense, nos vamos a ir a la casa de Dios. Prepárense. Ahora, obviamente, para nuestra mente carnal, para nuestra mente humana, sería justo que Dios dejara a Jacob pasar por las consecuencias de la vida pecaminosa que había estado viviendo y por su falta de liderazgo en su familia. Sin embargo, una vez más, resuelve en su corazón que va a obedecer a Dios, y Dios responde de la forma en la que responde cuando alguien decide que su vida ahora va a ser dedicada a Él y decide que va a cambiar la manera en la que está viviendo y se va a arrepentir, que quiere decir dar un giro de 180 grados e ir en dirección opuesta a la que estaba yendo. Dios responde a él positivamente y lo cubre con su gracia y lo protege de los habitantes de las ciudades que estaban a su alrededor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios lleno de gracia, porque Dios es un Dios lleno de amor. Si no fuera porque sus misericordias son nuevas día con día, seríamos consumidos por Él. Pero diariamente recibimos nuevas misericordias de parte de Dios. Y lo único que Dios quiere es que nos pongamos a cuentas con Él, que aceptemos que lo que estamos haciendo está mal, que va en contra de su voluntad y que cambiemos la dirección de nuestra vida, y Él responde positivamente.
Por medio de la pluma del profeta Isaías, se escribe en Isaías 1:18, el Señor dice: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. ¿Cómo me gusta esa versión? ¿Se fijan lo que está diciendo ahí? Vamos a poner las cosas en claro. Vamos a sacarlas a la luz. Vamos a ponerlas a la vista de todos. Vamos a llamarlo como lo que es. No lo llamemos estoy muy ocupado, no lo llamemos tengo mucho trabajo, no lo llamemos es que la casa está patas para arriba, no lo llamemos es que mis hijos no quieren ir conmigo, no lo llamemos esto y lo otro y lo demás. Hay que llamarlo por lo que es: apatía. Hay que llamarlo por lo que es. No es lo suficientemente importante para mí para ponerle tanto esfuerzo. Hay que llamarle por lo que es. Vengan, pongamos las cosas en claro. Y noten lo que el Señor promete: si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Nada más confiéselo como lo que es. Dejen de convertirlo en un pretexto, confiésenlo como lo que es, por favor. Vamos a ponerlo en claro. Y yo les perdono, estoy dispuesto a perdonarlos. Estoy dispuesto a hacerlos blancos como la nieve. Estoy dispuesto a hacerlos blancos como la lana. Lo único que quiero es que lo confiesen como lo que es, para que se den cuenta. Para que se den cuenta de lo que está sucediendo en realidad. Creo que es un punto lo suficientemente importante como para quedarnos ahí hoy. Cuando el Señor me da un mensaje como este, y el que quiera puede llevarse mis notas. La mayoría de las cosas que les estoy diciendo no están escritas en mis notas, pero cuando Dios me da un mensaje como este, siento que tengo que detenerme y dar la oportunidad de que todos nosotros nos examinemos. Veamos en realidad en dónde nos encontramos con Dios. ¿Estamos en Siquem cuando deberíamos estar en la casa de Dios? ¿Hemos dejado entrar todo tipo de ídolos y cosas a nuestra casa que nunca debieron estar ahí? ¿No hemos mantenido una postura firme en nuestra propia casa en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Hemos tratado de imponer nuestra marca de religión sobre nuestra familia en lugar de modelar delante de nuestra familia nuestra devoción al Señor? Saben que cualquiera que sea el caso, el Señor nos dice esta noche: vengan, vengan, vengan ya, ahora mismo, vengan. Y pongamos, note que dice pongamos, ¿sí? Porque el Señor Él va a estar en la plática, Él va a estar en la conversación. Él no va a estar así: a ver, confiésame tus pecados. Y no vayas a dejar nada fuera, porque yo te conozco muy bien. No, vénganse, vamos a platicar. Y si hay algo que confesar, confiésenlo. Y no importa qué tan grande el pecado, no importa qué tan profundo, no importa qué tan horrendo, si lo confiesan, Él lo hace tan blanco como la nieve. Él lo hace tan blanco como la lana. Porque esa es la promesa de la palabra de Dios. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan 2 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad.
Voy a pedir al grupo de alabanza que suba a la plataforma a esta hora. Y voy a dar unos momentos nada más unos momentos, para que todos inclinemos nuestro rostro, para que todos cerremos nuestros ojos y vayamos delante de Dios. Él está diciendo, vengan ahora. Vamos a poner las cosas en claro. A Él no lo podemos engañar. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a poner las cosas en claro. Si hay algo que confesar, confesémoslo. No tratemos de cubrirlo. No tratemos de hacerlo menos de lo que es. Simplemente reconozcámoslo como pecado. Reconozcamos que hemos dejado nuestro primer amor, que necesitamos volver a Él. Vengan ahora, pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. No se vayan de aquí, cristianos o no cristianos, no se vayan de aquí con esa carga. Pónganla a los pies de Cristo. Y que de aquí en adelante su devoción a Él sea ese amor, esa veneración, ese fervor por Él. Pónganlo, exáltenlo en un grado sumo en sus vidas. Que nada haya más importante. Que nadie pueda competir con Él por su corazón.